Pues nuevamente, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta charla y le hemos nombrado webinar de la NOM 035. Es un tema que bien comenzó Dani diciendo que está de moda, pero más que de moda está preocupando a muchas empresas y a muchas áreas de recursos humanos. Esta normatividad tiene cierta particularidad, es pues digamos que es un requisito, pero además están los dos lados, el lado de los colaboradores, de los empleados y está el lado de las empresas. Entonces, pues vamos a presentarnos, Dani, ¿cómo ves? ¿Me presentas y te presento? Hola, perfecto. Pues muchísimo gusto, bienvenidos. Estamos aquí pues viendo en esta parte esa normativa y pues les presento a Lau. Es un placer de verdad estar compartiendo este espacio con Lau. Ella es egresada del Politécnico, cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de consultoría y comercial. Toda la parte de consultoría, Lau en verdad una maestra en esta parte, 15 años participando en proyectos de digitalización de documentos masiva, que actualmente pareciera que no es tan común ese tema, pero yo creo que para allá nos está impulsando también todo lo que es pandemia, digitalización de documentos, todo lo que es tener cargas en línea. Ella, Clau, es una especialista, siéntanse en buenas manos. También con más de 8 años comercializando e implementando soluciones de gestión documental y cuestiones en la parte de documentos, todo lo que es digitalización, toda la parte de la experiencia profesional la tiene Lau. Muchas gracias, Dani. Cuántas flores. Pero realmente la que está muy contenta y es un privilegio participar en esta charla es contigo. Quiero que te conozcan un poquito más. Daniela, pues es psicóloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, pero déjenme platicarles que además ha colaborado en distintos programas para la salud dentro de la Clínica de Valle de Aragón, que pertenece por supuesto al ISSSTE. Ella ha gestionado programas de capacitación y para poder ayudar con esto del cumplimiento de diferentes normatividades. Hay todo un equipo atrás, pero Dani es nuestra líder en esto, es nuestra experta en esto, porque además se ha encargado de diferentes cumplimientos dentro de diferentes normatividades, en especial esta de la NOM 035, y bueno, pues ha hecho diferentes análisis, estrategias que han permitido toda esta dudas que hay acerca de cómo colaborar en las empresas para que puedan dar cumplimiento a esta norma que es la NOM 035. Entonces, Dani, el placer es para mí, las flores van de regreso y gracias por acompañarme en esta charla. Pues vamos a iniciar, ¿qué te parece? Platicándoles ahí un poquito acerca de esta NOM. Platícanos, Dani, o sea, ¿cómo cuándo empieza y qué otras normatividades son adherientes a esta normatividad? Platícanos un poquito para entender acerca de esta norma. Sí, claro, Lau. Antes también quisiera lanzar la pregunta como al aire en esta situación. O sea, quisiera que vieran como cuántas veces no les ha pasado que de repente tienen toda la documentación y de repente no la encuentran y luego no la buscan, pero y luego tantos papeles, pues también con la norma lo vamos a ir checando. Dejo esa pregunta ahí al aire como para que vayan viendo. Y pues hablando un poquito de la norma, más que nada como les mencionaba, o sea, ahorita está en boca de todos y de repente volteas a ver normativa en la ciudad, en México, y es norma 35. Lo que escuchas es norma 35, que si tengo que presentar, no sé, clases de yoga, que si tengo que hacer esto, que si tengo que hacer lo otro, norma 35, ¿no? Entonces todo el mundo habla de la norma 35, muchos están así como de, ay, se la sacaron de la manga y quién sabe de dónde salió. Entonces, no, en realidad tiene todo un proceso. Les comparto, en el 2014 empieza la actualización de todo lo que es la norma de seguridad e higiene, se modifica y entonces al modificarse empieza a surgir todo lo necesario para la norma 35. Entonces empiezan todos los antecedentes desde el 2014
Y en el 2016 empieza la publicación, o bueno, empieza la publicación dentro del diario de la Federación, empieza como todo este proceso preparativo para la norma 35, no va nada más así como de pum, ya salió en el 2018 y listo, sino empieza todo el proceso desde el 2016, va avanzando y conforme va avanzando pues se presenta, bueno, perdónenme, es en el 2018. En el 2018 empieza como la publicación en el diario oficial de la Federación. En el 2016 empiezan los preparativos, también empiezan a verse qué es lo que se considera toda la validación de instrumentos para esto, y en el 2018 se publica. A partir del 2018 empiezan a correr dos fases dentro de la norma 35. La primera fase entra en vigor en 2019, que tenía que ver con toda la aplicación de las políticas, la prevención, etcétera, y luego en el 2020 entra en vigor en totalidad la norma 35 con esas dos modalidades que tenemos que tener en cuanto a la presentación de los cuestionarios y la política y toda la implementación como tal. Entonces, no se dejen engañar, porque la norma en realidad en vigor tiene muy poco. Tiene apenas, si se dan cuenta, 2 años, y con este año se cumplirían casi 3 por octubre. Pero si de repente les llegan a decir, no, pues es que necesito a alguien que tenga experiencia en la norma 35 de 5 años atrás, por favor no le crean. La norma empezó a partir del 2018. Entonces no hay manera de que alguien pueda tener experiencia más atrás o que alguien les llegue a decir, oye, es que yo tengo experiencia en la norma pues desde 3, 5 años atrás. Por favor no le crean, porque no sabe lo que está hablando. Entonces la norma empieza en el 2018 y lleva ahorita 2 años vigentes. ¿Qué más? ¿Sí le puedes cambiar, Lau, por favor? Sí. Oye, Dani, antes te quiero preguntar, Dímela. como toda normatividad, como todo ISO, como todo escalonamiento de las empresas hacia mejores prácticas y hacia políticas de calidad, yo imagino que todo esto tiene que ir documentado. Yo imagino que todo esto tiene que armarse en un expediente. ¿Es correcto? Sí, Leo, es correcto. Justamente las autoridades de la Secretaría del Trabajo te lo van a pedir documentado, evidenciado. O sea, no nada más va a ser como de a palabra y te digo, te aseguro que sí lo estoy cumpliendo. No, 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 no. O sea, todo lo tienes que tener documentado en carpetas de todo, de cada proceso que vayas realizando. Y esto, fíjate que es algo muy interesante, porque justamente la norma 35 lo que busca es empezar a analizar y a revisar estos procesos que mejoran tanto el clima laboral y que van a favorecer y que van a poner el punto en los factores de riesgo psicosocial. Entonces, parte de todo esto pues puede ser las cargas de trabajo. O sea, se concentra en 5 principales focos: las cargas de trabajo, el liderazgo, la violencia y algunos otros puntos. Pero toda esta documentación de todo lo que hagas tiene que venir así, tal cual, cuadrado. De repente si dices, bueno, estoy implementando la política, ¿no? Que te la piden. Entonces, pum, documentación. Si te piden evidencia de que tus colaboradores sí están realizando sus guías de referencia, ok, evidencia también de eso. Todo debe de estar estructurado y evidenciado en una carpeta. Ok, Dani. Oye, pero en estos tiempos de pandemia, ¿cómo le hacemos? Porque pues no sé si hay auditorías por parte de la Secretaría, no sé cómo se están guardando los documentos o armando los expedientes, pues no sé si inclusive las personas que nos están acompañando se les haya como complicado buscar información o armar estos expedientes. No sé, platícame cómo, pues, porque estoy escuchando que son documentos y que hay que tener entregables y evidencias, y carpetas y papeles. A ver, platícanos, por favor, antes de pasar a los mitos y a las realidades. O alguien de nuestra audiencia que quiera abrir el micrófono, bienvenido, y que diga, pues cómo, y quisiera compartir así cómo es lo que están ellos pensando, cómo lo van a hacer o cómo lo están haciendo ahorita. No sé si alguien nos quiera compartir algo. Claro, sí, si no hay nadie, pues déjame adelanto. Fíjate que nosotros en nuestra empresa también empezamos, bueno, en las empresas que también estamos apoyando, recibimos varias notificaciones de que Secretaría del Trabajo, IMSS,
de más auditorías, están más fuertes en estos tiempos. No sé a qué se deba, no sé si alguno de los que nos están acompañando les haya pasado. De repente, por aquí estábamos gestionando, de repente llegó SAT, y luego llegó IMSS, y luego llegó Secretaría del Trabajo, y Secretaría del Trabajo, pues auditar todos los procesos. Y como dices, ahorita en tiempo de pandemia, pues solamente las personas encargadas de eso vienen, pero luego ya no estaban los documentos, entonces era todo un movimiento. Y yo sinceramente no sé, por ejemplo, si a alguien también le pasó esta situación. Las auditorías venían bastante fuertes. Las que estuvimos viendo, supervisando, las que yo estuve también supervisando, venían muy, muy fuertes. Entonces, cosas que no te pedían antes, cosas que te las pedían de años pasados, incluso de muchos años, 5 años, 6 años de atrás, y pues era de chin, pues está en los archivos o está en los archivos muertos y hoy no viene la persona que estaba encargada de eso, entonces ¿cómo le hacemos? Entonces era movilizarte porque como están trabajando de manera remota, pues era ver cómo conseguías esos papeles sí o sí, entonces los que estaban trabajando de manera remota tenían que venir a las oficinas y de repente empezar a sacar papeles y empezar a entregar cosas, y con Secretaría del Trabajo así fue. Con las que estuve colaborando, pues nos auditaron todas las normas, entonces las que eran aplicables a la empresa. Norma 1, norma 2, norma 30, norma 19, que estas dos normas, la norma 19 y la norma 30, van muy, muy, muy de la mano con norma 35. Entonces, en norma 30 te piden que tengas un apartado especial en cuanto al diagnóstico de la salud y seguridad en el trabajo, que tengas ya la norma 35. Entonces, imagínate, ya fue documento tras documento tras documento, entonces es ir, ve, corre, ir, ve, trae, ir, ve, consigue la clave de la persona que necesita estar en la computadora, porque no estaba. Entonces, ahorita en pandemia sí ha sido más complicado, y por lo mismo, pues también auditorías se están poniendo como más estrictas en muchos aspectos. Oye, pero qué frustrante, yo imagino ese caos de papeles y de gente circulando y en pandemia que tienes que guardar la distancia. O sea, yo imagino la actualización de documentos, la búsqueda de documentos, qué caos, ¿no? Mucho, 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 Lau. Y me gustaría que también en el chat de repente escribieran, sí, a mí ya me pasó, a mí ya me llegó IMSS, a mí ya me llegó también Secretaría del Trabajo, o sea, igual que nos compartieran. Y justamente hacia eso voy, porque lo que nos pide de repente lo que se escucha también de la norma 35 son mitos. Entonces, permítanme comentarles algunos de los que he escuchado. Por ejemplo, un mito, y no sé, también me van diciendo y nos van comentando ahí de, sí, yo he escuchado este, o yo también he escuchado este, entonces para que lo vayamos aclarando. Un mito es que es una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Que nada más al gobierno, pues ya nada más nos está buscando la manera de sacarnos dinero y de ver la manera de cómo afecta a las empresas. También es que el que tenemos que dar clases de yoga y pagar las terapias a los trabajadores, creo que es una de las que más está sonando, que de repente las empresas están obligadas a pagar clases de yoga sí o sí, y tenemos que pagar también la terapia a los trabajadores y el psicólogo, y luego que no los puedes de tocar porque también ya, híjole, cualquier cosa ya te pueden demandar. Entonces creo que también hay mucho miedo por parte de las empresas o por parte de los colaboradores que de repente están así como de, sí, ya la armé, ¿no? Y ahora sí, con todo contra la empresa. No se trata de eso. Hay algunas que nada más están centrando en esta parte de regulación del estrés laboral, y sí, pero no necesariamente se va a enfocar. Ahorita les voy a compartir como esta parte de las realidades, pero no solamente se enfoca en el estrés laboral. Es una norma muy completa que no solamente busca la parte del estrés laboral como tal, no tiene bases jurídicas y fue inventada así como de, pues de repente apareció y no sé ni dónde está sustentada, ¿no? Creo que es algo que también he estado escuchando, que es como de, ya ahora sí, ya quién sabe de dónde sacaron tanta cosa, ¿no? Y otra es que aplicando únicamente los cuestionarios y el cumplimiento. Creo que es una también de las más comunes, que de repente dicen, ya apliqué los cuestionarios que vienen dentro de la norma, ya cumplí. Yo ya cumplí con la norma, listo, ¿no? Entonces creen que solamente aplicando los cuestionarios
van a dar ese cumplimiento y no es así. La norma va muchísimo más allá de solamente aplicar como estos cuestionarios. Entonces, vamos a ver estas realidades. ¿Qué es lo que sí promueve la norma 35? Promueve entornos de trabajo favorables que prevengan tanto la violencia laboral y que se enfoquen también en los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Pues es todo aquello que nos va a generar también daños en nuestra salud, daños en cuanto emocionalmente y físicamente. Eso es lo que va a estar promoviendo la norma. Va a promover también ambientes favorables, va a promover también ambientes que sean más productivos, más satisfactorios trabajar ahí, porque no sé si también les ha pasado que de repente llegan a un ambiente que se siente pesado, pero es muy pesado, o sea, no sabes ni por qué. Armando ya movió la cabeza que dice, sí, efectivamente, pues sí, o sea, de repente llegas a un ambiente y es pesado trabajar ahí, o sea, las personas con las que están ahí ni te dan ganas de estar ahí y lo que quieres es irte. Entonces, justamente a esto hace enfoque la norma. ¿Y qué más? No obliga, aquí les va algo y anótenlo bien, quiero que todos lo tengan en consideración. La norma no nos va a obligar a pagar un psicólogo o no nos va a obligar a pagar clases de yoga para no estresar a nuestros colaboradores. Esto puede ser como una medida preventiva o ¿cómo podría decirlo? Que podría estar apoyando dentro de nuestras políticas si nosotros la plasmamos dentro de nuestra política, que va a ayudar a disminuir y combatir el estrés laboral. Eso como parte de nuestras políticas, pero eso ya es como si la empresa lo decide. Pero la norma sí que diga en un apartado específico tienes que pagar las clases de yoga, no. Eso sí, la norma sí obliga a los empresarios o a la parte del patrón que canalicen al psicólogo si una persona dentro del cuestionario se detecta con algún tipo de trauma por cuestiones del trabajo. Entonces, esa parte sí la aplican. Claro, Álvaro nos está comentando con la parte de riesgo psicosocial. En la parte de riesgo psicosocial se refiere a riesgo es todo aquello que te causa daño, que va a atentar contra tu integridad, pero la parte psicosocial se refiere que no solamente va a ser con aspectos físicos o aspectos de estructura, porque usualmente las normas que actualmente existen dentro de pues vigentes, como la norma 1, la norma 2, se van a enfocar más al espacio físico, al espacio estructural dentro de la empresa. Pero al hablar de un riesgo psicosocial, está hablando que va a atender tanto problemas perceptivos de la persona, lo que es la manera en la que se siente en un ambiente laboral, y también va a estar atacando pues factores que van en relación al entorno de la persona. A lo mejor no solamente es la parte individual, sino también la parte colectiva al hablar de todo lo que son un equipo de trabajo, la empresa. Entonces, a eso principalmente se refiere con esto de riesgo psicosocial. Entonces, al hablar de un riesgo psicosocial, hablamos no solamente de algo que te va a causar daño de manera física, ¿no? Por ejemplo, que se caiga un plafón o que se caiga una luminaria, sino algo que está en tu entorno, que va dirigido a las personas y que eso mismo que se está generando dentro de ese ambiente va a ocasionarte un daño tanto físico como emocional. A eso principalmente se refiere esa parte de riesgo psicosocial. Álvaro, no sé si respondí tu pregunta o quieras que profundicemos en alguna otra cosa. Creo que es algo que tampoco se tenía como mucha claridad cuando se habla de norma 35 y factores de riesgo psicosociales, como de qué están hablando, ¿no? Entonces son aspectos que van a vincular tu entorno, que te van a estar ocasionando daño. Entonces, bueno, regresando a esta parte, no hay como tal una obligación de pagarlo, pero sí de canalizarlo. O sea, si detectas que dentro de lo que fue el trauma o que llegas a ver como ciertas conductas que muestran algún tipo de daño o algún tipo de
malestar físico y emocional en la persona, el patrón sí está obligado a decirle, oye, ¿sabes qué? Ve al psicólogo, recomendarlo o canalizarlo con un psicólogo o con un médico. Puede ser ambas, puede ser privado o puede ser público. Y entonces el trabajador está obligado a ir y a presentar también como, mira, ya me evalué, no pasa nada, o sí, ya me evalué y pasa esto, 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 esto. Eso también forma parte de las obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores. ¿Qué más? Ok, en esta parte de las realidades, más bien se trata en la parte de violencia del trabajo, es poder controlar y mitigar esta parte de la violencia laboral y algunos factores de riesgo que eso pueden ser también los líderes. No sé si les ha pasado de repente también que con los jefes, los líderes, son los que generan el ambiente pesado. O sea, muchas veces tus compañeros no tanto, pero muchas veces el jefe o la persona con la que estás colaborando, y perdónenme si hay alguien aquí que también sea jefe, que sea líder, si está viendo esto, aguas. Porque la norma también indica que una persona puede ser un factor de riesgo. Si, por ejemplo, ella es la que dice, no, no me importa, te quedas aquí hasta las 12, 1 de la mañana y mañana te vienes hasta las 7 de la mañana, ya te quiero aquí. Entonces, eso, a la larga, o sea, si es de manera consecutiva, eso puede ser un factor de riesgo psicosocial. Entonces, eso en la parte de liderazgo, eso también está considerado dentro de la norma. El liderazgo, el tiempo que manejas también con familia y trabajo, que debe ser equilibrado. La norma hace hincapié en este equilibrio que debe de haber entre familia y trabajo. Y también la parte de clima organizacional, todo lo que es todos los entornos, el cómo se está viviendo, la violencia, que no se debe de hablar. En las empresas se llama ya moving, es como bullying, pero en las empresas es moving. Entonces, esta parte de agresiones físicas, agresiones verbales, todo esto también lo va a ir sustentando la norma. Incluso hay algo de lo que casi no se habla, Lau, que es la parte del control de tu trabajo o la parte que tienes tú de toma de decisiones en tu trabajo. Entonces, ¿qué tanto tú puedes tomar o no decisiones en tu trabajo o qué tanto tú puedes también aportar a lo que en tu trabajo se está haciendo? Entonces, la norma también regula este aspecto. Si se dan cuenta, no solamente es el estrés, ya no estés estresado y listo. Habla del estrés, pero ya habla de un estrés crónico, de un estrés que ya definitivamente ya te causó colitis, no sé cuántas personas también de repente por las cargas de trabajo y por las jornadas largas que se tiene se desarrolla colitis, gastritis, etcétera. Incluso algo que saqué y algo bastante interesante en Forbes, algo que nos está comentando, parte de la nómina. Si la nómina va alrededor de 1 millón de pesos, está alrededor de 73,000 pesos, están incurriendo en costos de nómina. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las incapacidades, a de repente las faltas injustificadas o las faltas justificadas, el ausentismo. Todo esto se está perdiendo en cantidad de dinero. ¿Por qué? Por todas las enfermedades que se llegan a desarrollar. Entonces, de repente, ya me dio colitis, ya me dio gastritis y ya es algo de, no es si quieres detenerte a trabajar o no, es ya lo tienes que hacer. Entonces, a estos tipos de aspectos y de estrés se está refiriendo la norma. Debe ser injustificado, un estrés injustificado. Yo entiendo que, por ejemplo, aquí tenemos o puede haber personas que están como en camiones o que ya de por sí su perfil es estresante. Si van a estar, por ejemplo, un servicio a clientes, una atención a servicio a clientes que está constantemente recibiendo quejas de personas, de perfil ya sabes que esa persona está en un ambiente estresante. ¿Por qué? Porque todo el día está recibiendo quejas. ¿Y quién quiere estar recibiendo quejas todo el día? Pues yo creo que nadie, pero eso es algo muy estresante. Pero cuando rebasa ya como ese perfil que está establecido, es cuando entra también ahí la norma. Que esta parte sí se sustenta legalmente, la norma sí se sustenta legalmente, se sustenta a partir del artículo 123 de nuestra Constitución. En el artículo, en el 123, si recordarán, es referente al trabajo y habla de situaciones dignas de trabajo. Sin embargo,
como aquí en México también sucede de que si no lo hacen obligatorio de repente no ocurre, bueno, a lo mejor estoy en otro lado y no sé, ¿no? Me pasa. Pero si no te dicen que lo hagas, no lo haces, o no es, si no es obligatorio, no lo haces, ¿no? Y eso es en diferentes aspectos. Entonces, al darse cuenta que a lo mejor no se estaba fomentando este ambiente laboral o que las cargas de trabajo establecidas en el artículo 44 de la Ley Federal de las Jornadas de Trabajo, pues era como de, pues X, ¿no? Se tuvo que implementar la norma. Entonces fue como de, ok, no le están haciendo caso, ahí les va. Entonces, justamente también esto va apartando la norma y además de estar en la Ley Federal del Trabajo, pues como les comentaba antes, se complementa con la norma 19 que busca la seguridad dentro del trabajo, que incluso habla de las comisiones de seguridad e higiene dentro del trabajo, y la norma 30, que justamente busca la parte de salud en el trabajo. Entonces, todo esto va atacando la norma y no solamente se aplica con los cuestionarios, esta es una partecita. O sea, la norma los provee para brindar una herramienta de análisis y que puedas darte cuenta de lo que está pasando, o sea, puedas tener como una radiografía de lo que está pasando, así como los médicos pueden tener radiografías de, no sé, tu pulmón está fallando, o me duele el brazo, exactamente, como dice o me duele la muñeca, o me duele algo. Entonces, esto, la norma presenta como una radiografía. Ok, a lo mejor te está doliendo que ya tienes mucho ausentismo o que tus líderes no están apoyando en esta parte. Es una radiografía lo que muestran los cuestionarios. Pero eso es como la primera parte. Para darle cumplimiento, pues de manera general está diferenciada por empresas, es a lo largo de toda la República y se va a diferenciar en 3 procesos. Las que tienen de 1 a 15 colaboradores, de 15 a 50 y los de 50 en adelante. Cada una va a tener algunos puntos específicos que cumplir, pero en general es tener una política que mencione cómo vas a prevenir cargas de trabajo, cómo vas a hacer que tus colaboradores participen más, cómo vas a hacer que no se dé la violencia, cómo vas a combatirla, la política, y aparte los cuestionarios, más aparte la implementación y el seguimiento que le debes de dar a cada una de las personas que también detectaste con algún tipo de trauma o con algún tipo de alguna situación, es irle dando seguimiento a todo eso para dar cumplimiento a la norma. Entonces, si ven, es algo complejo o algo más complejo de lo que normalmente se ve, y además de eso, podamos verla como una oportunidad, pues una oportunidad tanto de cambiar nuestro ambiente, de mejorarlo y como irlo complementando. ¿Por qué? Porque también investigando en Ford, pues una de los que más trabajan, o las horas que más trabajan, el país que más horas trabaja, es México. Entonces, a diferencia de otros países, México es el que más horas trabaja, pero el que menos productividad tiene, o el que ha disminuido mucho su productividad. Entonces, justamente tiene que ver a lo mejor con estos factores de riesgo que no hemos estado viendo, de factores de riesgo psicosocial que no hemos estado viendo. Entonces, también la norma es una oportunidad para empezar a mirar esas situaciones. Wow, Dani, wow, nunca me imaginé, de verdad. Y es verdad, nos dejamos llevar por esos mitos, por esa falta de conocimiento, por no acercarnos a alguien especializado y con la trayectoria que tú tienes siendo tan joven, la verdad. Pero qué impactante, hay cosas que yo no sabía y que ahorita estoy como entendiendo un poquito más. Y yo no sé, abro por supuesto la invitación a que si alguien que nos está escuchando quiera abrir su micrófono, hacer alguna pregunta, tenga alguna otra duda, además está el chat, por supuesto, pero qué interesante, porque tienes razón, creemos muchas veces que aplicar los cuestionarios, con esto damos cumplimiento, y si me pagan el psicólogo y la yoga, como dices tú, ya no tengo riesgos en el trabajo psicosocial, pero la verdad, wow, va más allá, como bien tú lo dices. Entonces, ¿alguien gusta hacer alguna pregunta? ¿Alguien gusta que le aclaremos algún punto? Damos un espacio de unos minutos.
Yo tengo una pregunta. Sí, Joel, adelante. Cuando hay, bueno, no sé si lo van a mencionar más adelante, pero en caso de que se identifique una situación que sea un riesgo psicosocial dentro del trabajo, llámese ahorita, por nombrar un ejemplo, la pandemia, un accidente laboral o un desastre natural, o en el caso que mencionaste de una persona que puede ser un riesgo, ¿qué tipo de acciones tiene que tomar la empresa? Ok, justo esa es una buena pregunta. Dependería también del protocolo que haya establecido la empresa, porque justamente para eso es la política. O sea, la política no es nada más como agarras y, bueno, voy a mencionar estos puntos y ya di cumplimiento, sino la política tiene que establecer cómo va a actuar la empresa. Podría decirte de una manera, Joel, pero creo que cada empresa va a tener como sus propias maneras de actuar. Por ejemplo, dentro de las que he estado asistiendo, de las que he estado apoyando, si se presenta una situación de riesgo psicosocial, hay la oportunidad, uno, de que lo canalice a un buzón y el otro de que se acerque a diferentes personas, como es la Comisión de Seguridad e Higiene o a los miembros de la Comisión de la Seguridad e Higiene, para que le empiecen a dar seguimiento. Se levanta un reporte y se hacen como diferentes facetas. Entonces, se le va dando seguimiento de esa manera. Dentro de las que yo he estado viendo, dentro de las que yo también he estado apoyando. Entonces se les va dando ese tipo de seguimiento. Pero la empresa tendría que definir, justo en la política, tendría que definir cuál va a ser su manera de actuar. Entonces esa política tendrían que conocerla todos los colaboradores. Por eso es importante que se difunda y que se planee, que se plasme en esa parte. Por ejemplo, si estamos hablando de una maquiladora, en donde trabajan con herramientas pesadas o con herramientas de confección fuertes y alguien se vuela el dedo, entonces ahí tendrías también que implementar algo. No sé, primero se hace esto, esto y esto, y entonces ahí a las personas que lo vean, entonces tú canalizas y tú dices, ok, estas personas sufrieron esto, entonces puede que eso les haya generado un shock muy fuerte. Y eso es en realidad algo en lo que no se había visto anteriormente. O sea, se enfocaba en la persona que le había ocurrido, pero a lo mejor si tú lo presenciaste y si tú tuviste como algo muy fuerte, entonces es ahí cuando entra la parte de la intervención y puedes decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo sé que pasaste esto, pues ahí entonces puedes canalizarlo con el psicólogo, que era parte de lo que también mencionaba Jorsal, no sé quién sea Jorsal iPhone. Entonces voy a tocar un poco también esa pregunta. O sea, cuando ya lo detectas y lo canalizas, es justamente la empresa ya cumplió, yo te canalicé, yo detecté que viste esto, y te noté de esta manera. Entonces lo canalizas y la persona en ese momento recae la responsabilidad en el colaborador. Tú como empresa ya cumpliste, pero si él no quiere asistir, entonces él recae en una incidencia y también puede recibir algún tipo de reporte o algún tipo de sanción si se llegara a presentar. ¿Por qué? Porque la empresa ya está dando cumplimiento al estarte canalizando y decirte, oye, espérame, hay un foco rojo aquí y para ti puede representar un riesgo. Pero si también la otra parte no quiere asumirlo, entonces ahí también puede haber como algún tipo de consecuencia para esa persona, porque tú ya como empresa ya cumpliste. Y no sé si respondí tu pregunta, Joel, o no, o si la hice más grande. No, sí, quedó claro, gracias. Okay. Y bueno, también Ceci nos preguntaba qué tan importante es considerar la intervención de los masajistas y terapeutas. Creo que es importante, o sea, no la estoy descartando, no es así que digan, ya, no la estoy descartando. Es importante, por ejemplo, de repente yo empezaba a gestionar como la parte de pausas activas en cuanto a esto, y eso da como la tranquilidad de, wow, sí se están preocupando por mí. Si lo quiere implementar la empresa, es muy válido y entonces tiene grandes beneficios. Yo los he visto y tiene grandes beneficios, pero algo como que digas, me lo está pidiendo la norma y por eso lo tienen que aplicar, no iría por ahí. Yo lo vería más como una parte complementaria en la que si bien puedes bajar como estos niveles de estrés, los niveles de concentración pueden dispararse bastante
de concentración y de satisfacción en tus colaboradores pueden elevarse y entonces puedes mejorar este ambiente laboral. Entonces ya estarías contribuyendo con la norma 35 de una manera holística. O sea, no que te lo pidan, pero sí como una solución o una prevención a donde no queremos llegar. Ese papel yo vería dentro de los masajistas y los terapeutas. Esa labor yo lo vería. Gracias, Dani. Tenemos una manita levantada de Alejandra Tovar. Adelante, Alejandra. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes. A mí me surgía un poco la duda de justamente en qué momentos entonces él o la patrona estarán, el empleador estará obligado a canalizar entonces a los empleados a servicios específicos, ¿no? de atención, porque comentaba la ponente que, bueno, hacía esta analogía, ¿no? De que la norma lo que te otorga es como una radiografía, ¿no? Y entonces eso facilita, digamos, un diagnóstico. Quizás yo lo hablo mucho desde la terapéutica, desde la clínica, ¿no? Al tener una radiografía puedes tener un diagnóstico y entonces ese diagnóstico te apunta a una línea de tratamiento, ¿no? Y aunque entiendo que este tipo de intervenciones como, pues tal vez como una clase de yoga, cosas por el estilo, pueden facilitar como en comunitario, seguramente podrá haber casos específicos, ¿no? O sea, ¿qué tal que un empleado o empleada tiene, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno por estrés postraumático derivado de alguna situación laboral, ¿no? No sé, por ejemplo, un asalto en el trabajo, entiendo que entra en estos factores, ¿no? Entonces, acá en este caso, el empleador estaría obligado a canalizarles al servicio médico que ellos tienen o a proveerles uno privado o a negociarlo. Es una muy, muy buena pregunta, Ale. Justamente cuando detectas esto, y hablando ya como psicóloga en este aspecto, justamente cuando empiezas a detectar este tipo de situaciones como ansiedad generalizada, hay muchas cosas que actualmente no se ven como algo que te puede incapacitar para trabajo, ¿no? Por ejemplo, si llegas a decirle es que tengo ansiedad y tengo ya un trastorno de ansiedad muy fuerte, pues no importa, ¿no? Vente a trabajar. O sea, la norma 35 ya te estaría respaldando para eso. Entonces, si muestra un diagnóstico la persona, la empresa también ya estaría obligada a decirle, ¿sabes qué? Necesitas acudir a terapia o ¿sabes qué? Necesitas canalizarte con un profesionista. Entonces, en ese momento lo canaliza o la norma también llega a tener un apoyo, es como un apoyo, porque como tal no brinda esta especialización que tú tienes, Ale, en cuanto a terapeuta, o sea, no brinda algo, un diagnóstico psicológico, no brinda como esta parte ya más especializada de un médico, de un especialista, no la brinda, solamente como rasgos que de repente va mostrando. Entonces, en el momento en el que tú empieces a detectar, tú como patrón, como a lo mejor como compañero, a lo mejor como jefe, empiezas a detectar como este tipo de cosas. Incluso si también lo detectas con uno de los cuestionarios de la norma, es momento de que tú lo canalices. En ese momento la empresa está obligada a canalizarlo. Cuando empieza a detectar como este tipo de situaciones, es cuando están para poder canalizarlo. Y entonces eso a su vez obliga también a la persona a que asista. O sea, ya se están preocupando por mí, ok, entonces yo también tengo que dar cuentas. ¿Por qué? Porque esta certificación, en este caso, tú que eres ya especialista en la parte clínica, tú tendrías que emitir un diagnóstico por escrito y ese diagnóstico la persona pues el empleado, el colaborador, tendría que presentarlo a la empresa como para decir, ok, sí, ya cumplí y sí es esto, o a lo mejor no es esto. Y la empresa podría tomar dentro de las prevenciones, podría decir, ¿sabes qué? Yo te apoyo
con una parte de tus consultas o como una prestación adicional. Puede ser yo te apoyo con esta parte de las consultas o en este caso tendríamos que ser de cierta manera flexibles como parte de la política, decir, ok, tienes tus sesiones, no sé, a las 5 de la tarde los miércoles. Ok, yo te apoyo esto y vemos cómo si puedes estar en esa sesión, en esa terapia, para que también puedas ir a la par, o sea, sería ir apoyando a la par con esta parte. Pero en el momento en el que empieces a detectarlo, concretamente en el momento en que empieces a detectarlo o que incluso la norma dentro de uno de los cuestionarios se presente, es momento de canalizarlo. Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario extra? Claro. Sí, es súper valioso esto que comentan, ¿no? Porque, bueno, en mi experiencia, ¿no? En la consulta privada, en general las personas, los pacientes, buscan como estas flexibilidades. O sea, es muy raro encontrar, o a mí me ha sido muy atípico encontrar que una persona diga, quiero como tal que mi jefe me deje salir 2 horas antes para ir a mi terapia. No, la mayoría de las personas piden como que me cambie mi hora de comida para poder ir, o que me recorra mi hora, ¿no? de descanso o mi hora de comida. O sea, de momento pienso que esta norma, por lo poco que he leído, a los empleadores les daba como miedo, como que los empleados fuesen a exigirles como muchas cosas, ¿no? Muchos derechos. Pero la realidad es que muchas personas no quieren como que todo sea fácil, ¿no? O todo regálamelo, solo a veces como la flexibilidad, ¿no? O la apertura para dialogarlo. Y entonces, en ese sentido, creo que es bien valioso esto que están haciendo, ¿no? De compartirlo, de explicarlo, para pues quitarnos un poco esas telarañas, ¿no? Del imaginario de si capacito a mis empleados me van a hacer una huelga. No va por ahí, ¿no? La mayoría de las personas se prestan al diálogo, solo es eso, dialogarlo, flexibilizar a veces un poquito el horario, las funciones, ¿no? O sea, creo que va por esa era mi comentario, pues. Gracias, Ale, súper valioso. Y sí, retomando lo que dices en esta parte de las funciones, pues justamente pensando en eso, pensando en como toda esta parte de las funciones, porque seamos sinceros, a veces no es tanto como en la carga de trabajo como de, bueno, sí, estamos tan acostumbrados a los bomberazos y a las cargas de trabajo, pero porque a lo mejor no sabemos administrar nuestro tiempo o no tenemos una herramienta que nos apoye a administrarlo, porque muchas veces son muchas cosas administrativas y son muchísimas cosas de papeles. Por ejemplo, ahorita si les estoy hablando de la norma me dicen, ay, qué difícil, y un montón de papeles y cuestionarios y cosas así. O sea, en general hay muchas cosas o muchos procesos que a lo mejor no están ni mapeados. Entonces, muchas veces se tiene esa parte. Y la norma pues te está dejando ver eso. Es así como de, mira, o sea, sí, pero es que tienes que ver tus procesos, mira, es que tienes que ver a lo mejor tus perfiles, mira, es que tienes que ver que no se excedan las cargas de trabajo, porque si hay multas, si hay consecuencias, si hay etcétera. Pero entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos empezar a solucionar esa parte? ¿Cómo podemos empezar a gestionar mejor nuestros procesos? Y en esta parte me gustaría, Lau, que tú nos compartieras. ¿Tú cómo ves en esto? Claro que sí, Dani. Tengo otra manita levantada de Andrés. Escuchamos su pregunta y por supuesto doy respuesta a lo que comenta. Hola, sí, buenas tardes. La verdad, quería preguntar, ¿qué pasa si no aplico la NOM 35 a la empresa? ¿Qué sucede? Ok, fíjate que eso, si me permites, te lo voy a responder al final, ya cuando Lau también nos empieza a hablar como esta parte de los funcionamientos de los beneficios. Pero, ¿qué pasa si no sucede, si no la aplicas? Es algo bastante interesante que lo voy a dejar sobre la mesa. No lo voy a olvidar, Andrés, entonces lo anoto. Muy bien. Pues mira, yo quiero platicarles que tenemos en conjunto una solución integral llamada Signo 35. Y es que hablas de los procesos, Dani, hablas de la documentación, hablas de todos estos cuestionarios y seguimientos y evidencias
y todos estos riesgos y cómo saber si están avanzando por los tratamientos, los seguimientos de esta normatividad. Y justo esta gran oportunidad, como tú lo mencionas, de poder conocer como colaborador en dónde estoy parado, qué me ofrece la empresa, pero además como empleador, en dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y justo a lo mejor lo que preguntaba Andrés es, ¿y qué pasa si no lo quiero implementar? ¿O qué sucede si a mí no me aplica? Podemos pensar que a lo mejor no aplica. Entonces, es la gran oportunidad para poder hacer una consultoría, hacer un análisis y decir, bueno, ¿y cómo doy cumplimiento? ¿Y cómo lo hago? Porque no quiero volverme a encontrar con esa situación como la que tú nos platicaste de caos, de papeles, de gente mixta, en horario mixto o híbrido o en pandemia en casas encerradas. ¿Qué hago? Fíjate, Dani, que tenemos un sistema integral que se llama Signo 035. Y es toda esta parte de la consultoría, del apoyo, de la documentación, bajo las mejores prácticas para llevar a cabo ese análisis de como empresa en dónde estoy, hacia dónde quiero ir y cómo voy a dar cumplimiento. Y toda esta ayuda tecnológica que nos ofrece pues la transformación digital, porque Dani, todos estamos yendo hacia la transformación digital. Y justo la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta, porque si bien ahora trabajamos con facturas electrónicas, ya desde hace unos años, correos, ¿no? Redes sociales, pero la pandemia justo nos vino a poner un estate quieto y a hacer uso de la tecnología, te guste, no te guste, te parezca confusa o amigable. Y Signo 31 te permite poder ahorrar tiempo y dinero, no volver un caos las empresas, porque te permite organizar la documentación, te permite todo ese papel que te causa pues grandes cantidades a veces de almacenamiento, porque déjame platicarte ahora mi experiencia con algunas empresas que almacenan pues supuestos archivos muertos que no están muertos porque siempre se consultan, gastos de verdad impresionantes de almacenamiento. Déjame también platicarte que por ahí hay una estadística que habla de que 67 minutos al día tarda un colaborador en buscar información. Imagínate nada más que también entre el 15 y el 20% del espacio de una oficina es para almacenaje de papel. Este gasto, que a veces es un gasto hormiga de tener papel, de tener tóner, porque además el tóner es el líquido más caro en las empresas, cuando tenemos diferentes tipos de impresoras. Y yo imagino toda esta parte de documentación y de cuestionarios, estarla aplicando y estarle sacando copias y armando expedientes. Sí que caos, ¿no? Como platicábamos, sí que frustración. Y aparte, tan sí, elevado, justamente, Lau, o sea, y aparte, algo que también, pensando en esto, y justamente por eso esta solución, las cargas de trabajo muchas veces es porque no te alcanza el tiempo a hacer todas estas cosas. O sea, metes ya papeles, sacas papeles y ya cuando ves ya no hiciste nada. Bueno, al menos así me ha pasado a mí. No sé, pero también es como metes papeles, sacas papeles y ya no hiciste nada. O sea, si te dedicas a todo el archivo, si me dicen, oye, ¿cómo le doy seguimiento a todas las personas que van a estar en la norma y con toda esta parte de las políticas? O sea, no te da tiempo. Una sola persona no puede solita. Así es, Dani. Y imagínate, no sé si ahorita dentro de las personas que nos están haciendo favor de acompañarnos, haya alguien que tenga en su empresa sucursales o tenga en su empresa colaboradores temporales como demostradoras, por ejemplo, o simplemente su core de negocio sean transportistas. ¿Y cómo aplicas estos cuestionarios? O sea, tienes que ir a verlos a dónde están o esperarlos en algún punto en la carretera para que pasen y te llenen el cuestionario. ¿O cómo haces? O sea, ¿cómo haces para poder armar estos expedientes y que de repente llegue a la institución con el auditor y además tú tengas las evidencias para demostrar que estás dando cumplimiento? O sea, qué locura y qué caos. Pero bueno, les tenemos una muy buena noticia, ¿no, Dani? Tenemos
signo 035, que es este sistema que te ayuda a poner en orden tu documentación física, pasarla electrónica a través de la digitalización masiva, ponerla en un espacio, ya sea en una computadora, en un servidor, si eres una empresa un poquito más grande, o si tú eres así como muy tecnológico y te gusta subir todo a la nube, ponerlo en la nube, pero finalmente disponible en todo lugar. Porque mientras tengas datos, en tu teléfono, en tu tableta, en tu celular, por supuesto tú puedes responder los cuestionarios y con un solo clic enviarlo y dar seguimiento a ese proceso de la normatividad. Poder tener toda la ciberseguridad, que también ese es otro tema que luego platicaremos, tener toda la información de distintos equipos de una forma bastante clara, bastante flexible, bajo perfiles de seguridad, y por ahí tenemos unas manitas levantadas, así es que por supuesto vamos a darle paso a Alejandra. ¿Tienes nuevamente tu manita levantada? ¿Se quedó por ahí? Lau, antes, entonces, si voy a contestar a la pregunta de Manuel, antes de pasar con Lau, si me lo permite. ¿A qué pasa, Manuel, si no cumplimos la norma 35? Fíjate que lo que sucede es, se llegan a presentar multas por incumplimiento de norma. Entonces, puede que cuando te llegue Secretaría del Trabajo, como va asociada a la norma 30, si no lo ves en la norma 30 o si el auditor no lo ve norma 35 en norma 30, eso ya te implica y te incurre una multa. Y te estoy diciendo porque nos pasó. En la empresa donde estaba no teníamos o no tenían como esas normativas, se empezó desde cero y entonces el auditor dijo, no lo tiene, incumplimiento. Y él te presentas un acta y te dice incumplimiento, no cumple. Y así te va evaluando con todas las normas que aplican. Y la norma aplica en todo México. Y si no cumples, las multas van de barato, como de los 23,000 pesos hasta los 450,000 pesos, que es más o menos lo que llega a establecer la ley. Y eso no solamente como sustentado de la norma, sino sustentado de otras leyes, como te lo mencionaba, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución. Entonces, ese tipo de multas, hablando específicamente de multas económicas, pero y toda la parte de incumplimiento. Y además, como no le diste cumplimiento a lo mejor a la norma 30 en el punto que habla del diagnóstico del trabajo que se debe de realizar, entonces ya no solamente es norma 35, sino ya te afectaste también norma 30. Entonces ya te afectaste otra norma y eso además implica otra multa. Entonces, hablando específicamente de multas en cuanto a las personas, y la otra, pues uno, pues puede seguir teniendo el mismo ambiente, o sea, no haces ningún tipo de cambio. Dos, pues sigues manteniendo como este estrés y la alta cantidad de rotación. O sea, la norma puedes verla como una manera, una oportunidad, incluso de gestionar esta parte. O sea, si estabas muy comentando esta solución de signo, o sea, puedes verla como un salto de lo que estás haciendo a algo completamente diferente, algo digital, algo más gestionable. Entonces esto ocurre. Y ahora sí, manitas levantadas, no sé, también. Le hayamos dado respuesta a Andrés con su pregunta. Por ahí en el chat, si quieres leer, Dani. Sí, también de repente pregunta Ale que dónde accede o dónde busca esta herramienta para aplicar la norma 35. Yo creo que eso pueden dejarnos sus datos, incluso dejar su correo también. Tienen nuestras redes sociales, nuestros números, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, también pueden acercarse con nosotros y empezar a platicarles como más a fondo esto. Yo sé que es un tema muy interesante que nos da así como para muchas cosas, entonces nos encantaría poder estarles resolviendo, nos encantaría también estarlos comentando, que nos siguieran en nuestras redes, que se pusieran en contacto, tanto para conocer más acerca de esta herramienta, Ale, y que les podamos pues ver cómo se ajusta esto a sus necesidades, porque es una herramienta que la verdad, bueno, yo que estoy en esta parte de recursos humanos, de repente tengo que expedientes, y creo que es el área más atrasada digitalmente hablando. No sé si a todos les pase, pero por lo menos donde estoy es muy manual todo. Los expedientes, todo bien manual, en papeles, todo en papelito. Si buscas algo, es todo en papelito. Entonces,
esto es una herramienta que ayuda a procesos de recursos humanos en general, en cuanto a la norma 35 y a otros procesos para poder fomentarlos. Entonces es una herramienta muy buena. Te recomiendo que dejes tus datos, nos comunicamos contigo, o también que puedas llamarnos por teléfono en alguna de nuestras redes, de nuestros teléfonos, para que también podamos, como en esta parte, usar algún correo, en esta situación, si tienen dudas, pueden acercarse con nosotros. Claro que sí, Dani. Al final vamos a poner también nuevamente todos nuestros datos, pero si gustan, como hicimos la invitación al inicio, dejen sus datos, sus cuestiones, sus preguntas, y con mucho gusto nuestros expertos estarán dando respuestas, estarán comunicando con ellos. Y bueno, pues ya platicamos que necesitamos ser productivos, necesitamos aprovechar este momento para ser mejores, más ágiles, tener la información más segura, poder ser más flexibles y poder atender pues todas estas cantidades de papel. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Dani, ¿me ayudas? Mientras voy pasando no hay alguna pregunta, creo que es en general. Yo creo que también hasta ahorita las personas que nos han acompañado agradeciendo su tiempo, tenemos una sorpresa como para mandarles esto, un PDF que nosotros hemos creado con esta parte de cumplimiento de la norma. Entonces, si nos van reiterando también su correo y si se esperan al final, pues les estaremos mandando este regalito que también tenemos para cada uno de ustedes. Ah, qué padre, Dani, muchas gracias. O sea, ya empezó la hora de los regalos, ¿qué tal? Sí, y además platicarles que no va a ser la primera vez que vamos a estar platicando acerca de esta norma, porque como bien lo comentó Daniela, como dicen por ahí, hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, esta va a ser una de diferentes pláticas que vamos a tener, todos están cordialmente invitados. Y bueno, pues recuerden que signo 035 se puede accesar desde cualquier dispositivo con conexión a internet, tiene un semáforo para que dentro del proceso sepamos, pues en rojo lo que se venció, en amarillo lo que está por vencerse y en verde lo que estamos a tiempo. Y es la manera en la que vamos a poder tomar las mejores decisiones como empresa. Esta herramienta es para los empleadores, para las empresas, para poder tener resultados, evidencia, poder tener avance en el proceso bajo las mejores prácticas y con toda la ciberseguridad. La padre de esta herramienta es que además nos da vigencia de los documentos. Entonces, sí tenemos ingenieros donde se venzan los certificados, sí tenemos certificados médicos y se están venciendo. Esta herramienta nos notifica vía correo electrónico la fecha de vencimiento y podemos tomar acciones preventivas, porque también se trata de esto. Además, podemos difundir materiales, Dani, las políticas de la empresa, que todos nuestros colaboradores sepan en dónde están, a qué tienen derecho, si hay un comité que va a regular y va a llevar a cabo toda esta parte de los riesgos, todos los avances. No, está padrísima. Yo los invito a que se queden un poco más al final y que tengan gratuitamente este regalo de Dani, porque a veces desconocemos y a veces decimos, esto está complicado, o si se trata de tecnología debe ser costosa, o la tecnología y yo como que no nos llevamos bien, pero fíjense que no es así. Es una solución súper amigable, es parte de la integración de nuestros servicios. Nosotros con mucho gusto podemos acercarnos con una consultoría y poder decirles a estas hermosas empresas mexicanas en dónde están, qué están haciendo, cómo podemos ayudar. No se trata de tirar cosas a la basura, se trata de ver qué tienen y cómo podemos aprovecharlo y cómo podemos ayudarlos, porque además nuestra consultoría y nuestra solución tecnológica es mexicana. Con esto ya sabemos que son tiempos rápidos de implementación, retornos de inversión rápidos, que no dependemos de herramientas extranjeras y que están hechas precisamente para empresas mexicanas. Nosotros estamos en la mejor disposición de poder compartir con todos ustedes casos de uso que ya tenemos, que algunos ya mencionó Daniela, que algunos ya les mencioné de experiencia, y que capitalizamos todo esto para sus empresas, para ustedes. Aquí está lo que decía Dani, nuestras redes, cómo nos pueden encontrar. La verdad es que agradecemos muchísimo su tiempo, el que se hayan conectado.
Por favor, si hay algún tema en especial que quieran que volvamos a tocar en otra charla de esta, con mucho gusto lo desarrollamos. Podemos hacer invitación de varias personas que conocemos que ya están en esto y que, bueno, pueden también platicarles ahí cómo van. Y abro unos minutos antes de despedirnos por si alguien tiene alguna duda, quiere abrir su micrófono, su cámara y platicarnos si esto le hace sentido, si ya le está pasando o si tiene alguna duda. Por ejemplo, Armando, que te vi así como muy asintiendo en algunas cosas. Mauricio, que ya vi que prendió su cámara. ¿Tienen alguna duda? Sí, Mauricio creo que levantó la mano. A ver, buenas noches. Tengo, vamos a decir que 2 dudas así en general. La primera, para aquellos que hicieron ya su cuestionario y no salieron con ningún, ¿cómo se llama? Con ningún caso. ¿Cómo deben mantener o continuar así para que no vamos a decir que puedan caer? Y es la primera. Y la segunda, para aquellos que sí tuvieron vamos a decir que unos casos de, en este caso, más bien, y dentro de la evaluación salió que más bien, ¿cómo se llama? El estrés no deriva de una relación de trabajo, sino que deriva de su propia vida, o sea, de su vida personal. ¿Hasta qué momento le corresponde al patrón darle un seguimiento mayor y hasta cuándo ya el trabajador se va a hacer cargo de su propio estrés? Gracias. Gracias, Mauricio. Fíjate que son preguntas bastante interesantes. Una, ¿qué pasa si ya hiciste los cuestionarios y ninguno salió bien? ¿Cómo lo mantienes? Justamente, y creo que retomando la participación de Ceci, creo que hay varias estrategias que se pueden implementar como empresa para que así siga. O sea, muchas veces si ya estamos bien ya no hacemos nada y ya no nos queremos mover. Pero a lo mejor yo te recomendaría que pusieras en una balanza es qué estamos haciendo bien como para que esto continúe, que pongamos en una lista qué estamos haciendo bien y a lo mejor en otra qué es lo que nos podríamos o qué podríamos empezar a mejorar para que esto continúe. Entonces, tanto nuestras fortalezas, porque a partir de eso yo recomendaría seguir construyendo, es decir, ¿qué estamos haciendo bien? Ok, lo estamos haciendo, ¿cómo lo mejoramos? Y entonces ahí podríamos empezar a utilizar la parte de los masajistas y los terapeutas. A lo mejor sí estoy dando un buen servicio, pero si les puedo dar un plus, y a lo mejor en eso meto como la parte del masajista o del terapeuta como un plus, a lo mejor no diario, pero un plus, eso puede incrementarse o mantenerse. Entonces, yo recomendaría buscar diferentes estrategias de desarrollo organizacional, de clima organizacional, de situaciones que fomenten, incluso buscar herramientas como esta que estamos presentando o buscar algún otro tipo de situaciones que permita seguir mejorando y manteniendo ese nivel en los trabajadores. Creo que sería fundamental que lo siguiéramos viendo y que hiciéramos un análisis de dónde está parada nuestra organización. Y segundo, en esta parte de ya no es la parte del estrés de los colaboradores, sino ya es de casa, hasta dónde tiene que intervenir la empresa. La empresa tiene que intervenir cuando empieza a perjudicar en sus labores. Por ejemplo, si ya empieza a perjudicar como esta parte de tienes algún familiar enfermo y empieza a perjudicar con tus labores, entonces es ver qué se puede hacer en esos casos. O sea, ver cómo sí podemos empezar a manejar como ese tipo de situaciones o este tipo de acontecimientos. Ahí ya no tendría tanta obligación la empresa, pero sí podría estar apoyando, porque usualmente cuando te sientes apoyado es más fácil que tú digas, wow, me apoyó la empresa, me está apoyando, voy a responderle. Usualmente así trabajamos, no es en general, pero eso podría ser una buena oportunidad. Y la otra sería pues también hacerle ver sus responsabilidades, porque hay partes en las que ya no podríamos intervenir y tampoco podríamos obligarlo porque eso ya formaría parte
de lo que él tendría que empezar a hacer. Entonces, únicamente cuando empiecen a repercutir en sus funciones, o sea, ya cuando a lo mejor empieces a tener algún tipo de faltas, algún tipo de inconvenientes, ahí sí tendríamos que empezar a intervenir. Mauricio, no sé si respondí tus preguntas. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Pues no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, y si no, pues les agradecemos de verdad todo su tiempo, todo su entusiasmo por estar aquí. Dani, te dejaron ahí algunos correos para que lo prometido es deuda. Ese regalito llegue. Sí, sí, claro. Les vamos a hacer llegar el cómo damos cumplimiento en esta parte, que puedan echar un vistazo, y que también si tienen dudas en cuanto a esta herramienta, que no solo es norma, sino que también puede servir en procesos de ventas, en procesos de contabilidad, en procesos de recursos humanos, en verdad se acerquen con nosotros y podamos empezar a gestionar como esta parte. No sé si alguien más tiene alguna duda. Armando, ¿algún comentario? Ya vi que prendiste tu micrófono, entonces, ¿algún comentario, alguna duda? Sí, no, agradezco mucho la invitación y esta videoconferencia. Pues nada más complementando a Mauricio, si sigue por ahí, lo que te puede ayudar es el aplicar tu FODA para que identifiques tus fortalezas y tus oportunidades de mejora, que en el FODA le llaman, bueno, pues también debilidades, pero para cambiar el chip, mejor tus fortalezas y lo que tienes que mejorar. Y definitivamente, si una persona tiene un problema familiar, pierde un ser querido, por ejemplo, no puedes desconectar, está conectado. Y la empresa tiene la responsabilidad, recursos humanos y capacitación tienen la responsabilidad de hacer algo por ese colaborador, porque no es un empleado, no es un trabajador, no es un número en la nómina más, es un ser humano que necesita ayuda. La NOM 035 lo que hace es que la creencia o el tabú de muchos colaboradores llaman recursos humanos y le dicen recursos inhumanos, porque no les hacen caso, no los escuchan, porque los mandan a llamar para una incidencia, para correrlos, pero es que recursos humanos haga realmente la función y se preocupe por el bienestar de los colaboradores. De esa manera, si se preocupa la empresa a través de recursos humanos y capacitación por el bienestar, que es igual a felicidad de los trabajadores, entonces los trabajadores se van a sentir comprometidos y es donde pega en la parte de productividad. Muchas gracias. Qué valioso, Armando, y justamente es esta parte. O sea, que no solamente, que tuvimos que llegar a una normativa, ¿no? Como para que se hiciera esto así de, pues tienes que checar esto y esto. O sea, no solamente ser como, bueno, pues sí, ya pasó. Entonces, a tal grado tuvimos que llegar ya para que se hiciera así de, si no lo cumples, entonces ahora sí, ¿no? O sea, qué fuerte. Pero justamente lo que nosotros buscamos es dar más allá del mero como ya cumplí y todo esto, sino que podamos ver estos beneficios, como tú mencionas. O sea, es no solamente cumplir y ya la tienes ahí en papelito y listo, sino que puedas ver esta parte humana, esta parte pues de ver por ellos, ¿no? Entonces, muy valioso este comentario, Armando. Muchísimas gracias. Y pues con eso cerramos, Lau. ¿Te parece? Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando. En verdad, síganos. Les vamos a mandar ya con los correos que ustedes nos mandaron. Les vamos a mandar como esta parte. Espero que les sea muy útil y que también, pues si tienen cualquier duda, cualquier cosa, pues nos sigan comentando, nos sigan ahí en redes. Pues seguimos en contacto, ya tenemos también sus datos, tienen los nuestros, entonces cualquier cosa, pues pueden también acercarse con nosotros. Un placer y muchísimas gracias, en verdad, a todos. Gracias, Dani, gracias por tu tiempo, es un placer. Muchas gracias a todos ustedes, excelente fin de semana, estamos en contacto y a sus órdenes. Gracias.